Muy buenas. Seguimos en la Real Academia Nacional de Medicina de España. Estamos hoy en el salón de las juntas que no son públicas y que también puede llamarse salón de retratos, porque verán detrás de nosotros pues una serie de retratos de los que han sido presidentes de esta casa. En el desarrollo del tema de este año, que va sobre el barroco, hoy vamos a hablar de un tema pues fundamental, tanto en el barroco como en la actualidad, que es el método, la elaboración del método científico y de las primeras instituciones científicas que se erigieron en el mundo, aunque yo ya di un leve retazo de todo esto en las características generales de la ciencia. Para ello contamos hoy con la presencia de don Leoncio López Ocón, que es un investigador del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Quienes conocen a don Leoncio pues estarán un poco extrañados de que nos haya hecho el favor de hablar sobre el método experimental, porque él es especialista en otros temas que, si tenemos suerte y continuamos con el ciclo, verán ustedes que los conoce muy bien. Le hemos pedido el favor de que hablase de estos temas aquí por dos razones. La fundamental, aparte de la amistad, es que él es en la actualidad el presidente de la Sociedad Española de Historia de la Ciencia, y se supone que el presidente de la Sociedad Española de Historia de la Ciencia tiene que saber un poco de casi todo. Pero una razón más de peso, mucho más de peso y menos anecdótica, es que don Leoncio escribió una historia de la ciencia en España. Cuando se ha escrito una historia de la ciencia en España, que fue publicada en Alianza Editorial, que se dice que es una breve historia, pero que en realidad no es tan breve, sino una historia con mucho fundamento, sin lugar a dudas. Este tema le tiene que tener una cierta familiaridad con él. Es un historiador que se formó como tal en la Universidad Complutense, pero hizo luego una maestría de historia andina en la sede de Quito de Flaxco. Es doctor en geografía e historia, pero en historia de América. Viró hacia la historia de la ciencia porque tuvo una estancia de investigación postdoctoral. Creo que como casi toda la gente que estuvimos en una época ligados por lo que fuera al CSIC, él la hizo, yo también la hizo, pero un poco más corta que él, en el Centre de Recherche d'Histoire des Sciences et de Techniques del CNRS, que es el primo hermano del CSIC, solo que en París, con gente siempre muy interesante en su seno. Ha sido el presidente o el director del Departamento de Historia de la Ciencia del Instituto de Historia durante una temporada, y ya ha dicho que en la actualidad es el presidente de la Sociedad Española de Historia de la Ciencia. Tiene una serie de líneas de investigación. La primera es el conocimiento de las relaciones culturales y científicas entre España y América Latina en la época contemporánea. La segunda es la configuración de un espacio público para la ciencia en el ámbito cultural iberoamericano durante la segunda mitad del siglo XIX. La tercera es el papel desempeñado por la JAE, por la Junta de Ampliación de Estudios, en el impulso a una política científica y educativa moderna en el primer tercio del siglo XIX. La cuarta, la recuperación y estudio del patrimonio científico y educativo de institutos históricos, una tarea a la que ha dedicado mucho tiempo y que es muy conocida
los gabinetes de historia natural que hay en todos los institutos o en algunos institutos que él conoce muy bien. Y luego el desarrollo de sitios web, es decir, se ocupa también de, digamos, lo que ahora llaman historia digital, con lo cual pues pueden todos ustedes acceder muy fácilmente a su investigación, porque además lleva, no sé si 1 o 2 blogs. Su último libro que yo recuerde o que yo tenga, más que yo recuerde, es un magnífico texto sobre lo que fue la ciencia española durante la Segunda República. Como ven, temas en teoría alejados de lo que hoy nos va a hablar, por lo cual sé que ha hecho un esfuerzo para hablarnos de esto, por lo que le estoy extraordinariamente agradecido. Cuando tú quieras, Leonce. Gracias, Javier. El agradecido soy yo por la invitación que me haces tú en nombre de la Fundación Ciencias de la Salud para participar en este interesante ciclo. De modo que inicio mi intervención deseando los buenos días a quienes nos escuchen y sigan, y en los próximos minutos voy a mostrar cómo a lo largo de los siglos XVI y XVII, en círculos de la sociedad europea, se produjeron cambios profundos sobre la concepción del cosmos y de la naturaleza, sobre la comprensión del funcionamiento y la organización del cuerpo humano, así como la vida en nuestro planeta. Ese conjunto de transformaciones se manifestó en obras señeras publicadas en el arco temporal transcurrido entre 1543 y 1687. En 1543 aparecieron las obras de Nicolás Copérnico, 6 libros de las revoluciones de los orbes celestes, en la que se fundamentaba la teoría heliocéntrica, y de Humani Corporis Fabrica, donde Andrés Vesalio defendía una anatomía humana basada en la observación directa del cadáver en la mesa de disección y no en el saber libresco. En 1687, Isaac Newton publicó Principios matemáticos de la filosofía natural, en la que se formularon las leyes de la física gravitacional. A través de estas obras se sentaron los fundamentos de la ciencia moderna, basada en el uso del método experimental y construida en torno a nuevas instituciones diferenciadas de las universidades. Los protagonistas de aquellos profundos cambios, alineados con una innovadora forma de entender la filosofía natural, eran plenamente conscientes de que con su obra se estaba construyendo algo novedoso. Por ello, el término novus está presente en centenares de títulos de libros científicos que se publicaron en ese periodo. Por ejemplo, New Attractive de Robert Norman de 1581, también el Nova de Universis Philosophia de Francisco Patrici de 1593, la Astronomía Nova de Kepler en 1609 y en 1638 las consideraciones y demostraciones matemáticas sobre 2 nuevas ciencias de Galileo. También Pascal escribió los nuevos experimentos sobre el vacío. Otto von Guericke publicó nuevos experimentos sobre el espacio vacío efectuados en Magdeburgo, y Boyle dio a conocer una larga serie de tratados titulados Nuevos experimentos durante las décadas de 1660 y 1670, analizados en detalle por Stephen Shapin y Simon Schaffer en su obra clásica El Leviatán y la bomba de vacío, Hobbes, Boyle y la vida experimental. Antes, en 1620, el influyente Francis Bacon publicó la primera edición del Novum Organum Scientiarum. En esa obra se formulaba un nuevo método capaz de reemplazar al tradicional organon, como era conocido el conjunto de obras de lógica escritas por Aristóteles. Por tal razón, el Novum Organum está considerado como el primer tratado moderno sobre la metodología experimental de la ciencia. Poco después, en 1626, el mismo autor publicó su Nueva Atlántida, una especie de novela utópica que contenía, como veremos más adelante, un innovador proyecto para la organización social formal de la investigación científica y técnica.
Esa conciencia de que estaba surgiendo algo transgresor, simbolizado en el navío que atraviesa las columnas de Hércules, como pueden ver ustedes en la portada del Novum Organum, se asoció a un nuevo proceso de creación de conocimiento mediante un método peculiar desarrollado en instituciones específicas. Esta nueva forma del saber originó un tipo de lenguaje determinado y se construyó en torno a experiencias sensibles y demostraciones ciertas, requisitos indisociables. Así, toda afirmación debía de ser pública, vinculada al control por parte de una audiencia, debía ser presentada y demostrada a los demás, discutida y sometida a posibles refutaciones. En el método experimental desempeñaron un papel esencial las observaciones llevadas a cabo con telescopios y microscopios, instrumentos que permitieron fundamentar una nueva astronomía, esclarecer el principio de inercia, llevar a cabo experimentos en el vacío, dilucidar los mecanismos de la circulación de la sangre, efectuar grandes conquistas del cálculo, etc. Sus defensores rechazaron lo que se conoce como concepción hermética o sacerdotal del saber, realizaron una nueva valoración de la técnica, defendieron el carácter hipotético o realista de nuestro conocimiento del mundo y la introducción de la dimensión del tiempo en la consideración de los hechos naturales. A continuación, se analizan los fundamentos del método experimental. En el siglo XVII se llevó a cabo la matematización del estudio del movimiento y la destrucción del cosmos aristotélico. De ahí el interés por la obra de matemáticos y físicos como Galileo y Newton. Gracias a la obra de esos renombrados científicos y de otros muchos, se desafió a la filosofía natural aristotélica, la cual estableció una distinción entre la física apropiada para entender por una parte a los cuerpos terrestres y por otra a los celestes. La nueva visión del mundo reemplazó el modelo de una Tierra central estática por el sistema copernicano heliocéntrico, con el Sol situado en el centro del universo. Asimismo, los científicos experimentales consolidaron la metáfora mecánica de la naturaleza al considerar que la realidad natural tenía una estructura matemática. Por ejemplo, Kepler sostuvo que la estructura del sistema planetario seguía un orden geométrico. Galileo, uno de los grandes defensores de la filosofía natural concebida matemáticamente, sostuvo que, cito, la filosofía está escrita en ese grandísimo libro que tenemos abierto ante los ojos, quiero decir, el universo, está escrito en lengua matemática y sus caracteres son triángulos, círculos y otras figuras geométricas, sin las cuales es imposible entender ni una palabra. Y Newton, como ya dije antes, publicó en 1687 Principios matemáticos de la filosofía natural. Así pues, la nueva astronomía y las transformaciones de la física matemática fueron prácticas decisivas en la ciencia que se configuró a lo largo del siglo XVII, conocido como época del Barroco. Pero también desempeñaron un relevante papel en la construcción de la nueva ciencia otros saberes y diversas prácticas mediante las que se llevaban a cabo las observaciones y se constituía la experiencia. En el uso del papel que debía desempeñar la experiencia en la nueva filosofía natural, fueron muy importantes los planteamientos, como ya comenté anteriormente, de Francis Bacon. Para Bacon, una filosofía natural adecuada debía fundamentarse en una historia natural laboriosamente compilada, donde había que utilizar un conjunto de técnicas que garantizasen que los hechos naturales fuesen observados, atestiguados y registrados adecuadamente. Así, no se debía admitir nada salvo que los ojos den fe de ello, o al menos después de un examen riguroso y concienzudo. Ese registro debía de abarcar los efectos que se producen en el curso ordinario de la naturaleza, así como en los errores de la naturaleza, lo que se denominaban monstruos, y también en los productos artificiales del trabajo humano, es decir, cuando se somete a la naturaleza a un ensayo experimental o a una intervención tecnológica, o, en sus palabras, cuando mediante el arte y la mano del hombre se la obliga a salir de su estado natural, se la exprime y se la moldea. Quienes defendieron ese tipo de práctica de la filosofía natural moderna consideraron que la experiencia no solo estaba dada por lo que ocurre en el mundo, la cual está disponible de modo natural,
sino que también procede de los experimentos, que son artificial y deliberadamente diseñados para producir fenómenos que podrían no observarse o cuya observación no sería tarea fácil en el curso ordinario de la naturaleza. Esos experimentos implicaban generalmente la construcción y uso de aparatos especiales, tales como el barómetro, un instrumento que, según se proclamaba, podía hacer que el peso del aire, del cual generalmente no tenemos ninguna experiencia, fuera fácilmente perceptible, incluso visible. El constructor del primer barómetro, concebido para medir el peso del aire, y de ahí el nombre de ese aparato, fue el matemático italiano Evangelista Torricelli. Este admirador de Galileo se interesó por resolver problemas planteados por fenómenos ligados a las bombas aspirantes, al considerarse que representaban un elemento central para establecer las diferencias entre las filosofías de la naturaleza nuevas y viejas, es decir, mecanicistas y aristotélicas. Valiéndose del mercurio, del que se sabía que es aproximadamente 14 veces más denso que el agua, pudo mostrar la validez de su idea. Según su planteamiento, si un tubo de vidrio cerrado en un extremo se llenaba de mercurio y se invertía en un recipiente que contenía ese metal, la altura del nivel de mercurio en el tubo debería ser solo una 14ª parte de la altura que alcanzaba el agua en las bombas aspirantes. Y eso fue lo que se observó, manifestando entonces Torricelli: vivimos en el fondo de un océano del elemento aire, el cual, mediante una experiencia incuestionable, se demuestra que tiene peso. Se confirmaba de esa manera una concepción mecánica de la naturaleza. La nueva filosofía natural consideraba, por tanto, el método experimental como el medio más eficaz para suplantar la filosofía tradicional, pero los informes empíricos que daban cuenta de los nuevos experimentos debían ser cuidadosamente examinados para garantizar que fueran genuinos. De modo que para que la experiencia pudiera desempeñar un papel de fundamento de una nueva filosofía natural, debía de ser controlada, vigilada y disciplinada. Es decir, que la experiencia adecuada para la inferencia filosófica debía provenir de la clase de gente que es fiable y capaz de adquirir esa experiencia, de informar de ella o de evaluar los informes empíricos de otros. Se consideraba que la experiencia que no está disciplinada no vale nada. Es decir, la autenticidad de los hechos producidos por la práctica experimental se conseguía persuadiendo a una comunidad de su fiabilidad. Para ello, los filósofos experimentales desarrollaron una variedad de nuevas técnicas destinadas a facilitar la transición de la experiencia observacional y experimental del dominio privado al público. Esas nuevas técnicas fueron de diverso tipo. Entre ellas cabe mencionar la repetición física, el testimonio público y la comunicación científica, como comentaremos a continuación. Los fenómenos que se producen en instrumentos como la bomba de vacío que diseñó Boyle para sus experimentos neumáticos podían ser reproducidos. En esas réplicas del experimento se podía convocar a testigos que observasen los efectos experimentales y diesen fe de su autenticidad. La realización de experimentos era una característica rutinaria de las reuniones de la Royal Society, de la que hablaremos luego más en detalle. Esta sociedad abrió un libro de registro con el fin de que los testigos pudieran dar fe de los resultados experimentales. Siguiendo una recomendación de Boyle, uno de los impulsores de esa sociedad científica, se estableció que los informes experimentales se escribieran de modo que lectores distantes pudieran repetir los efectos relevantes del experimento. Había, por tanto, que escribir de manera detallada los métodos reales, los materiales y las circunstancias del experimento. Así, los lectores interesados podrían reproducirlos, convirtiéndose en testigos directos. No obstante, estas técnicas, por razones prácticas, tenían efectos limitados. El número de testigos directos de los experimentos era reducido. Raramente pasaban, por ejemplo, de 20 personas quienes asistían a los experimentos de la Royal Society. Hacer repeticiones precisas de los experimentos era tarea complicada, como constató Boyle que sucedía con su bomba de vacío. Estas limitaciones y constricciones se solventaron recurriendo a una nueva forma de comunicación científica. La experiencia se podría extender y hacer pública escribiendo descripciones de los experimentos que ofrecieran a los lectores distantes
un relato tan vívido que fuera capaz de convertirlos en testigos virtuales. El testimonio virtual facilitaba en la mente del lector la producción de una imagen del procedimiento experimental que obviaba la necesidad de su testimonio directo o de su repetición. Como ya se ha comentado anteriormente, la nueva ciencia basada en el método experimental se construyó y se transmitió en lugares distintos y diferenciados de los universitarios, dado que, según ha apuntado algún historiador, hacia 1600 las universidades reunían en su seno a grupos de intelectuales de gran cultura que, más que saludar con simpatía la aparición de la ciencia moderna, estaban dispuestos a considerarla una amenaza tanto para la verdadera filosofía como para la religión revelada. Dada esa hostilidad del mundo universitario, los defensores del método experimental decidieron crear nuevos espacios para compartir sus conocimientos y experiencias y expandir sus saberes a otros grupos sociales. Por ello, a lo largo del siglo XVII surgirán en diversos lugares de Europa una serie de sociedades y academias científicas que agruparon a los filósofos naturales experimentalistas defensores de la ciencia moderna. Esas sociedades representaron formas organizativas alternativas a las universidades, a las que se consideraban, como ya he manifestado, lugares inadecuados para el cultivo de una filosofía natural genuina. Se achacaba a esas antiguas sedes del conocimiento que no habían sido laboratorios, que es lo que deberían ser, sino únicamente escuelas donde unos enseñan y todos los demás asienten. Además, se criticaban los procedimientos utilizados por los estudiosos para establecer y justificar el conocimiento. En las universidades, la forma típica de debate filosófico era la disputa ritual. En ella, los estudiosos defendían puntos de vista contrarios, utilizando sofisticados recursos lógicos y retóricos para defender sus tesis y derrotarlas del oponente. Cuando los filósofos naturales modernos insistían en que lo importante no eran las palabras sino las cosas, querían marcar distancias con el estilo discutidor de la filosofía natural de las universidades. Además, los miembros del mundo mercantil y las personas educadas tendían a ver a esos discutidores como una figura ridícula e inútil. En sus planteamientos filosóficos y en su práctica científica tuvieron una gran influencia los escritos de Francis Bacon, particularmente los expresados en 1627 en la Nueva Atlántida. Ahí, el que fue influyente consejero real de Isabel I y de su sucesor Jacobo I, además de canciller de Inglaterra, planteó que todo el cuerpo tradicional del saber necesitaba ser reconstituido, pues, en su opinión, se caracterizaba por un gran desorden debido a la práctica imperante de estudiar palabras en lugar de cosas. Además, sostuvo que el Estado debía preocuparse por alentar el conocimiento. Quienes han estudiado el programa de reforma intelectual de Bacon lo han equiparado a un intento de asegurar el orden social utilizando medios que debían ser aprobados e implementados por el Estado. Entre esos medios descollaba el uso de un método capaz de producir un conocimiento fiable y compartido. Para Bacon, la implementación de ese método adecuado no exigía un razonamiento individual disciplinado, como defendía Descartes, cuyo discurso del método para conducir bien la propia razón y buscar la verdad en las ciencias fue publicado en 1637, sino, según decía Bacon, un trabajo colectivo organizado al servicio del Estado. En su planteamiento, la reforma de la filosofía natural se debía llevar a cabo mediante la conversión del método en una herramienta de la burocracia del Estado. Si se lograba afrontar el desorden de la filosofía natural, se eliminaba una amenaza al Estado y se ponía a su disposición una fuente de autoridad intelectual. En la Nueva Atlántida, escrita años después al Novum Organum, describió en la Nueva Atlántida la Casa de Salomón, un instituto de ingeniería e investigación, cuyos integrantes eran funcionarios a sueldo del Estado. Sus trabajos tenían un doble objetivo: aumentar el conocimiento de las causas mediante el uso de la filosofía natural e incrementar el alcance del poder, es decir, la ampliación de los límites del imperio humano. Según Bacon, el conocimiento y el poder humano son una misma cosa, de modo que una nueva filosofía natural disciplinada metódicamente podía contribuir a aumentar el poder de quienes la controlasen. Ciertamente, la mítica Casa de Salomón descrita por Bacon tuvo notables diferencias con las sociedades y academias científicas que comenzaron a aparecer a lo largo del siglo XVII,
pero se puede considerar que esas nuevas instituciones estuvieron influenciadas por el programa baconiano. Ese programa, basado en la vinculación entre conocimiento y poder, constituía en cierta medida una respuesta a las preocupaciones por el orden social en una Europa convulsa en la que se produjo una guerra de 30 años en el continente y una cruenta guerra civil en Inglaterra. Las nuevas instituciones o nuevos espacios de construcción de la ciencia moderna en la Europa del siglo XVII se caracterizaron por ser lugares donde se intercambiaban informaciones, se discutían hipótesis, se analizaban y se ponían en común experimentos y, sobre todo, se emitían valoraciones y juicios sobre los experimentos y memorias presentadas por los socios y por individuos ajenos al grupo. En sus orígenes cabe encontrar una demanda de trabajo colectivo que desembocó en la construcción de un sujeto colectivo. En ellos estaba presente la exigencia de someter los productos del ingenio a la crítica de los demás y a un control público. Se dotaron a sí mismas de reglas, eligieron, por ejemplo, a sus miembros por medio de una especie de rito de paso, asignándose a menudo a los socios que se incorporaban un nuevo nombre. Se concebían como un territorio neutral, al abrigo de las turbulencias y agitaciones de sus entornos sociales, en los que los conflictos civiles abundaron, como ya he expuesto, en la Europa del siglo XVII. Una de las primeras academias nacidas en Europa fue la Academia de Lincei, que nació en 1603, impulsada por el marqués Federico Cesi, quien pretendía, con esa sociedad ubicada en el Palazzo Corsini de Roma, leer este gran, verídico y universal libro del mundo, representar las cosas como son y experimentar para alterarlas y variarlas según su programa. Las primeras obligaciones que asumieron sus socios consistieron en el compromiso de estudiar juntos e impartirse lecciones. Según palabras de Cesi, el filósofo linceo no se limitará a los escritos o a las palabras de este o aquel maestro, sino que en un ejercicio universal de contemplación y práctica buscará cualquier conocimiento que nos pueda llegar por nuestra propia invención o por la comunicación de otro. Quienes han estudiado la labor de esta academia han constatado que los elementos que caracterizan claramente la orientación científica de la actividad de los Lincei, cuyo icono es un lince, fueron las alusiones a las matemáticas y a las experiencias naturales, la polémica contra las universidades, el deseo de diferenciarse claramente de las academias literarias, la valoración de los artesanos que oponían a los maestros catedráticos y grandilocuentes, y la insistencia constante en el carácter público del saber. Uno de sus integrantes fue Galileo Galilei, que se incorporó a ella en 1611. Por esa época, gracias a su telescopio, ese filósofo natural y matemático observó unas manchas oscuras que estaban aparentemente situadas en la superficie del Sol y anunció que las manchas tenían una forma irregular y que variaban diariamente en número y grado de oscuridad. Además, parecían moverse regularmente, cruzando el disco del Sol de oeste a este. Galileo no pretendía conocer con certeza la naturaleza de las manchas, pero basándose en cálculos de óptica matemática, estaba seguro de que, cito, no están en absoluto alejadas de su superficie, sino que se hallan contiguas a ella o separadas por un intervalo tan menguado que resulta del todo imperceptible. Esa interpretación de las manchas solares fue considerada como un serio desafío a todo el edificio de la filosofía natural tradicional transmitida desde Aristóteles. Ese pensamiento consideraba que la naturaleza y los principios físicos de los cuerpos celestes diferían en carácter de los que prevalecían en la Tierra. La Tierra y la región que se extendía entre la Tierra y la Luna estaba sometida a procesos de cambio que resultaban familiares, pero el Sol, las estrellas y los planetas obedecían a principios físicos muy diferentes y en sus dominios no había cambio ni imperfección. En ese marco mental aristotélico era inconcebible que el Sol pudiera tener manchas o imperfecciones, pero para Galileo podía haber tanta imperfección en los cielos como en la tierra. Tal y como sostuvo, los nombres y atributos se deben acomodar a la esencia de las cosas y no la esencia a los nombres, ya que las cosas vienen antes que los nombres.
Esta argumentación se identificó con una nueva manera de pensar acerca del mundo natural y de cómo se debería conseguir un conocimiento fiable de dicho mundo. Ahora bien, las observaciones de Galileo, como su descubrimiento de las lunas de Júpiter, encontraron muchas impugnaciones porque ver con la ayuda del telescopio o del microscopio requiere haber aprendido en condiciones especiales. Por esta razón, buscó Galileo el apoyo de los Lincei y también de los Médicis, la familia gobernante en Toscana, al denominar estrellas mediceas a las lunas de Júpiter que acababa de descubrir. Ese apoyo no solo era importante para su sustento, sino también para la presentación de su trabajo científico. Por su parte, la astronomía podía proporcionar a los Médicis un poderoso conjunto de emblemas que asociaran su autoridad con fuentes celestes y, en última instancia, divinas, como ha resaltado en una célebre obra Mario Biagioli. Poco después de la muerte de Galileo en 1642, algunos de sus discípulos, entre los que se encontraba el ya mencionado evangelista Torricelli, fundaron en Florencia la Academia del Cimento o Academia del Experimento. Sus mecenas fueron precisamente dos integrantes de la familia Médicis que gobernaba en Toscana, el gran duque Fernando II y Leopoldo, que eran aficionados experimentalistas. A principios de la segunda mitad del siglo XVII se establecieron las dos instituciones más célebres. Hacia 1660 la Royal Society y en 1666 la Académie Royale des Sciences, inspiradas en cierta medida en las propuestas planteadas por Francis Bacon en la Nueva Atlántida. De hecho, cuando se presentó un memorándum al poderoso ministro de Estado e intendente de Finanzas Colbert para que el Estado francés fundase la Académie Royale des Sciences, su firmante sostuvo que la principal y más útil ocupación del grupo que formaría esa academia era trabajar en la historia natural, según el plan trazado por Bacon. Pues esa gran historia, cito, compuesta de experimentos y de observaciones, es el único método para llegar al conocimiento de las causas de todo lo que es perceptible en la naturaleza. Esas peticiones fueron respaldadas por el rey Luis XIV, al que vemos en este cuadro en el centro, naciendo entonces un lugar para investigaciones financiado directamente por el Estado. Inicialmente el número de académicos fue de 16, pero en 1699 llegaron a 70, estableciéndose una distribución de los cargos fuertemente jerarquizada. Algunos de sus integrantes lograron importantes resultados científicos, como el cálculo del radio terrestre efectuado por Jean Picard o el cálculo de la distancia entre la Tierra y el Sol conseguido por Jean Richer. Pero las relaciones de la Académie Royale des Sciences con la monarquía francesa no fueron fáciles. Luis XIV tendía a considerarla como un objeto de adorno para su corona y llamaba a los académicos mes fous, es decir, mis bufones. Esas tensiones se debían, como ha apuntado el principal estudioso de esa institución, Roger Hahn, a que el espíritu de la investigación para la comprensión racional de la naturaleza no coincidía con las exigencias de la sociedad francesa del antiguo régimen. La sociedad científica más baconiana fue la Royal Society, cuya constitución precedió a la Academia Parisina. Fundada el 18 de noviembre de 1660, se estableció oficialmente el 12 de enero de 1662. Una de sus tareas iniciales fue la compilación de historias, labor típicamente baconiana. Historias de la mecánica, de la astronomía, de las profesiones, de la agricultura, de la navegación, de la fabricación de paños, de la tintorería, etc. Sus reuniones se celebraban semanalmente en Londres hasta 1710 en el Gresham College, del que tienen ustedes una imagen ante sí. Y los socios fijaban las cuotas para los gastos en relación con los experimentos. Cito, prescindiendo de cuestiones de teología y de política. Hablaban entonces de la circulación de la sangre, de la hipótesis copernicana, de los satélites de Júpiter, del peso del aire, de la posibilidad o imposibilidad del vacío, del experimento de Torricelli con el mercurio, según expusiera uno de sus primeros integrantes, el matemático John Wallis.
Según ese testimonio, cabe constatar que en ella confluyeron diversas ramas del conocimiento, la matemática y astronómica por una parte, pero también la médico-química y la tecnológica. Lo único que la sociedad tenía de real era el nombre. No recibía ninguna subvención de la corona, vivía de la aportación de sus miembros. Las remuneraciones del secretario y del interventor de los experimentos eran muy bajas. Este personaje era Robert Hooke, que por esta razón ha sido definido como el primer científico profesional de la historia. Un gran microscopista, por otra parte, según se aprecia en su célebre obra Micrografía, publicada en 1665 por la Royal Society. El deseo de llevar a cabo auténticas investigaciones colectivas abandonó pronto, pero a diferencia de cuanto ocurría en muchos otros grupos parecidos, cuando se leía un trabajo o se discutía una idea, raramente se abandonaba el tema sin antes haber realizado algún experimento ante la asamblea allí reunida. A diferencia de la Académie des Sciences, la Royal Society era completamente independiente del Estado. No obstante, disfrutaba del privilegio de poder utilizar el servicio postal diplomático para sus intercambios con el extranjero, lo que permitió a su primer secretario, Henry Oldenburg, de origen alemán, en convertirse en el centro de una red muy extensa de contactos personales y epistolares, cuya correspondencia, como pueden ustedes ver, se ha editado en varios volúmenes. A cambio de ese favor real, la Royal Society adquirió el compromiso de dirigir el Observatorio Real de Greenwich, que se fundó en 1675. Quienes impulsaron y sostuvieron esa sociedad científica consideraron que habían creado un instrumento apto para establecer un comercio intelectual constante entre todos los países civilizados, pretendiendo erigirse, cito, en la banca universal y libre puerto del mundo. En ella, su primer historiador, el científico Thomas Sprat, en su obra publicada en 1667, subrayó que en su seno, cito, han sido admitidos libremente hombres de diferente religión, nacionalidad y profesión. Todos ellos declaran que no quieren fundar una filosofía inglesa, escocesa, católica o protestante, sino una filosofía del género humano. Las nuevas sociedades se propusieron proporcionar una forma organizativa nueva que estuviera adaptada a nuevos desafíos sociales. Su constitución manifestaba que la reforma por la que abogaban los filósofos naturales estaba asociada con formas de actividad colectivas. Tres características se pueden detectar en ellas. Por una parte, en lugar de dedicarse a custodiar y comentar el conocimiento antiguo, se propusieron producir conocimiento nuevo y relacionar el progreso de la ciencia con las preocupaciones cívicas, más que eruditas o religiosas. Por otro lado, esas sociedades se movilizaron alrededor de una concepción más o menos formal del método y dieron mucho valor al trabajo colectivo disciplinado como una condición necesaria para la construcción del conocimiento correcto de la naturaleza. Finalmente, manifestaron una pronunciada preocupación por el orden y por las reglas de la conducta adecuada para la construcción y evaluación del conocimiento de la naturaleza. La legitimidad del nuevo conocimiento se haría manifiesta en la civilidad y el buen orden de la producción colectiva. En el seno de esas sociedades científicas se establecieron códigos que regulaban la conversación educada de sus integrantes, quienes evitaban temas que pudieran ser conflictivos o susceptibles de generar divisiones. Se consideraba que los discursos ad hominem, es decir, de carácter personal, así como las cuestiones problemáticas de política, teología y metafísica, eran amenazas al buen orden y a la prosecución de la conversación. Por ello, en la Royal Society se prohibía a sus miembros que hablaran de religión o de política en el transcurso de sus reuniones científicas. Se pensaba que estos temas solo podían generar divisiones, quebrando a las sociedades. El objetivo de los adherentes a esas sociedades era conseguir que quienes participaban en la construcción de la filosofía natural reformada dispusiesen de un espacio tranquilo y ordenado, del que pudiera emerger verosímilmente una explicación objetiva de la naturaleza y en el que los filósofos pudieran disentir civilizadamente sin echar abajo toda la casa del conocimiento. Vayamos concluyendo.
La labor efectuada en las diversas academias y sociedades científicas que proliferaron por diversos países europeos a lo largo del siglo XVII se diseminó por numerosos periódicos, gacetas, revistas, colecciones y publicaciones periódicas. De ellas cabe destacar las Philosophical Transactions, considerada la primera revista europea de carácter estrictamente científico. Fue fundada en 1665 por el ya mencionado Henry Oldenburg. Se adornó con el imprimatur de la Royal Society y utilizaba su correspondencia. En el mismo año salió también por primera vez en París el Journal des Savants. En él, además de temas de matemáticas y de filosofía natural, se trataban cuestiones de historia, teología y literatura. Años después, en 1684, se inició en Leipzig la publicación de las Acta Eruditorum, donde aparecían recensiones de libros de cualquier rama del saber. Las actas, publicadas en latín, podían ser leídas por todos los sabios y científicos europeos. Tras este recorrido, cabe sostener que lo que denominamos ciencia adquirió a lo largo del periodo considerado, particularmente durante el siglo XVII, algunos de los caracteres fundamentales que todavía conserva hoy en día, considerados por sus protagonistas como algo nuevo en la historia de la humanidad. Ese algo nuevo ha de ser contemplado como un artefacto o una empresa colectiva capaz de crecer sobre sí misma, destinada a conocer el mundo y a intervenir en él. Esa empresa que carece de inocencia y tiene su lado oscuro al haberse puesto al servicio en bastantes ocasiones de poderes agresivos y facilitando mecanismos de dominio de unas sociedades a otras, se ha convertido, como todos podemos constatar, en una poderosísima fuerza unificadora de la historia del mundo. Gracias. Pues muchas gracias, profesor Leoncio López Ocón. Hay pocas cosas que decir después de lo tan brillante intervención. Nos ha dejado muy claro cuál ha sido el nacimiento de las principales academias, de los principales centros en los que empezó a hacerse la ciencia, cómo se empezó a hacer, y ha hecho una serie de reflexiones que comparto absolutamente con respecto al presente, es decir, la ciencia de doble uso, la no mitificación de la ciencia, que siempre sucede entre los alumnos de ciencias de la salud, que cuando les preguntas que para qué sirve la ciencia es para curar, bueno, para curar y para que el siglo XX, que es el siglo de la ciencia, haya tenido las guerras más horrorosas que ha visto nunca la humanidad y que parece que en el siglo XXI continuamos con ese deporte verdaderamente trágico. La ventaja que tiene además el doctor López de Ocón es que está en las redes, es una persona muy fácilmente accesible, por lo cual cualquier pregunta que le quieran hacer, cualquier sugerencia, él la contestará seguro que encantado. Y desde el punto de vista personal y desde la Fundación de Ciencias de la Salud, solo me queda agradecerle el esfuerzo que ha hecho, que le ha dado tan excelente fruto. Muchas gracias, Leoncio. Gracias, Javier.